El silencio fue lo primero que percibió el capitán Kael Phoenix Vance al recuperar la conciencia. No el silencio de la paz, sino ese silencio denso, cargado, que precede a la tormenta. Sus oídos zumbaban, aún resonando con las alarmas estridentes de la cabina. Su cuerpo le dolía en cada centímetro, como si lo hubieran desmontado y vuelto a montar a toda prisa. Pero fue el olor lo que lo ancló a la realidad: tierra húmeda, combustible quemado y sangre. No era la suya. Abrió los ojos lentamente, el mundo girando hasta enfocarse poco a poco. Arriba, a través del denso dosel arbóreo, manchas de cielo gris. Estaba tumbado boca arriba sobre un lecho de hojas podridas y ramas rotas. Sus dedos, entumecidos por el frío, buscaron instintivamente la funda de la pistola en su cadera. Vacía. El frío en la espina dorsal no vino de la humedad del suelo, sino de la comprensión que se instaló como un bloque de hielo en su pecho. Su mano encontró otro objeto metálico enganchado en el equipo. Lo sacó. Una chapa de identificación militar, pero el emblema estampado no era el águila de su escuadrón. Era un halcón estilizado, con una daga entre las garras. Las fuerzas especiales de Belsk. Los halcones nocturnos. La chapa estaba manchada de sangre seca. Memorias fragmentadas inundaron su mente: la misión de reconocimiento sobre el infame Valle del Silencio, una frontera prohibida entre dos países con décadas de conflicto frío. La alerta del sistema de misiles. La estela de humo subiendo desde el denso bosque. La decisión de un microsegundo: era imposible evadirlo. La explosión que impactó la cola de su F-16 no fue un estruendo cinematográfico, sino una sacudida gutural, una mano gigante zarandeando la aeronave como un juguete. La voz calmada, casi robótica, de su entrenamiento tomando el control: eyectate, eyectate, eyectate. El mundo se convirtió en un torbellino de fuerzas G aplastantes. La secuencia de eyección lo arrojó fuera de la cabina, el cielo girando violentamente, luego el tirón repentino del paracaídas abriéndose. Recordaba haber visto el valle abajo, un tapiz de verde oscuro surcado por barrancos profundos y arroyos plateados. Y entonces, el impacto. La oscuridad. Kael se obligó a sentarse, una punzada aguda en la espalda protestando. Estaba en un pequeño claro, rodeado de árboles antiguos y retorcidos. Su traje de vuelo naranja era una bandera chillona en la penumbra verdosa del bosque. Tenía que moverse. Los halcones nocturnos no eran solo soldados, eran cazadores. Y sabían que una presa había caído en su territorio. Trabajó rápido, con la eficiencia automatizada de horas de entrenamiento de supervivencia. El paracaídas fue enrollado y enterrado bajo hojas y ramas. El mono naranja fue puesto del revés, revelando un forro gris apagado, menos llamativo. Con sus propias manos, cubrió su rostro, cuello y manos con el barro frío y húmedo del suelo del bosque. Cada movimiento era calculado, metódico, un intento de controlar el temblor de sus manos que nada tenía que ver con la temperatura. Fue entonces cuando lo oyó. No un ruido fuerte, sino la ausencia de ellos. Los pájaros habían dejado de cantar. Kael se congeló, fundiéndose contra el tronco de un árbol ancho. Su respiración se redujo hasta casi detenerse. Sus oídos, agudizados por la adrenalina, captaron lo que los pájaros habían oído primero: el zumbido bajo y distante de motores. No de vehículos pesados, sino del susurro característico de motores eléctricos silenciosos, los cuadriciclos ligeros de patrulla que usaban los halcones para navegar rápido por el terreno accidentado. Ya estaban viniendo. El cálculo fue instantáneo. Estaba en desventaja de movilidad, herido y desorientado. Su única ventaja era el conocimiento limitado del terreno que había estudiado en los mapas y la cortina natural del bosque denso. Escogió la dirección opuesta al sonido de los motores y comenzó a moverse, no como un soldado en marcha, sino como un animal acorralado, silencioso, bajo, usando cada piedra, cada árbol, cada depresión en el suelo como cobertura. El bosque alrededor del claro daba paso a un terreno más accidentado, con barrancos profundos cortando el paisaje como cicatrices en la tierra. Se deslizó por una de esas laderas, agarrándose a raíces expuestas, su mente enfocada en un único imperativo: sobrevivir hasta el anochecer. Sobrevivir hasta la oscuridad. Los primeros 3 días se fundieron en una pesadilla continua de hambre, frío y puro miedo.
Kael se convirtió en un fantasma, una sombra que solo se movía bajo el manto de la noche. Durante el día, se escondía en madrigueras improvisadas, bajo troncos caídos, dentro de grietas rocosas, siempre manteniendo una única abertura para vigilar y escuchar. El Valle del Silencio era un lugar que parecía absorber la vida. El aire era pesado y húmedo, y el denso dosel de árboles bloqueaba la mayor parte de la luz solar, creando una penumbra perpetua. Encontró agua en arroyos de flujo rápido, bebiendo con cuidado después de dejar el agua reposar en una hoja ancha, filtrando mentalmente los parásitos. La comida era una batalla diaria. Se obligó a comer larvas blancas y nueces de cáscara dura que encontró, su mente racional luchando contra el asco instintivo. Su única herramienta era su cuchillo de supervivencia, y lo usaba con una parsimonia religiosa. Una vez, lo usó para cortar tiras de su propia ropa interior para atar alrededor de sus tobillos, donde las botas de vuelo empezaban a deshacerse. Otra, para tallar una trampa primitiva para un pequeño roedor, que le proporcionó la primera proteína en días. Comió la carne cruda, sus dientes desgarrando el fino tejido, saboreando más la victoria que la propia comida. Los halcones nocturnos eran omnipresentes. Los oía más de lo que los veía, el crujido distante de una rama, el susurro casi inaudible de comunicaciones por radio, el ladrido ocasional de un perro rastreador que le helaba la sangre. Patrullaban en patrones impredecibles, pero siempre cerrándose, siempre acercándose. Al tercer día, el juego casi termina. Se escondía en un barranco profundo, su cuerpo presionado contra la pared de piedra húmeda, cuando oyó pasos arriba. Dos pares, ligeros y ágiles. Los pasos se detuvieron en el borde del precipicio, a pocos metros sobre su cabeza. Nada en el sector 3, susurró una voz masculina con un marcado acento de Belsk. El sensor térmico detectó algo anoche, pero pudo ser un jabalí. Sigue barriendo, respondió una segunda voz, más dura, autoritaria. El mando lo quiere vivo. Vio cosas sobre el proyecto Caída. Kael apenas respiraba. Una gota de sudor le resbaló por la frente, cayendo sobre la hoja muerta bajo sus pies con un plin que, para sus oídos, sonó como un disparo. Las botas de arriba permanecieron quietas un momento que pareció una eternidad. Luego, la voz más dura dijo: «Vamos. Revisa los antiguos túneles mineros al norte. Puede que los esté usando como cobertura». Los pasos se alejaron. Kael soltó el aire en un largo y silencioso suspiro, su cuerpo temblando incontrolablemente ahora que el peligro inmediato había pasado. Pero su mente aceleraba. Proyecto Caída. Nunca había oído hablar de eso. Su misión era simple: reconocimiento fotográfico de movimientos sospechosos de tropas. Había tomado fotos rutinarias de instalaciones superficiales. Nada que justificara una cacería tan agresiva. A menos que hubiera visto algo sin darse cuenta. Algo que no debía. Esa noche, moviéndose como un sonámbulo a través del bosque oscuro, se preguntó qué había fotografiado exactamente. La memoria era una mancha de adrenalina y procedimientos. Estaban los hangares estándar. Los puestos de guardia. Y luego, en la esquina de una foto, algo que parecía una estructura enterrada, casi invisible bajo camuflaje natural, y un patrón de suelo alterado que no encajaba con la geografía local. Tenía información. Y valía más que su vida para alguien. La mención a los antiguos túneles mineros resonó en su mente. Si los halcones los estaban registrando, quizás eran una posible ruta de escape. O una trampa. En el estado en que estaba, debilitado y con el cerco cerrándose, era un riesgo que debía correr. Encontrar la entrada fue más por suerte que por habilidad. Tropezó con un montón de piedras sueltas que parecían demasiado organizadas para ser obra de la naturaleza. Excavando con las manos ya callosas y ensangrentadas, descubrió una abertura estrecha escondida tras una roca desplazada. El olor que emanaba era a tierra vieja, moho y algo más, metálico. Con el cuchillo por delante, se coló por la abertura. La oscuridad interior era absoluta, consumiendo la débil luz del crepúsculo que entraba. Esperó a que sus ojos se ajustaran, pero nunca lo hicieron del todo. Estaba ciego. Avanzó a gatas, usando las manos para mapear el túnel frente a él. Las paredes eran de piedra áspera, excavada a mano, reforzada aquí y allá con vigas de madera podrida que crujían bajo su tacto.
El túnel descendía en un ángulo suave, serpenteando hacia las entrañas del valle. Perdió la noción del tiempo en esa oscuridad húmeda. Sus sentidos se agudizaron para compensar la visión. El sonido de agua goteando en algún lugar distante. El crujir de pequeñas criaturas perturbadas por su paso. El aire se volvió más frío y pesado, cargado con la humedad de las profundidades. Fue el sonido lo que lo salvó. Un clic suave, metálico, seguido de un zumbido bajo que no era natural. Se congeló. Frente a él, en la oscuridad, un punto rojo brilló por un segundo, el haz de un sensor de movimiento de baja luminosidad. Trampa. Se lanzó hacia atrás, su cuerpo golpeando contra la pared del túnel. No pasó nada. Ninguna explosión, ninguna alarma. Solo el zumbido constante. Con cautela, se acercó de nuevo, rodeando el punto donde había visto el sensor. El túnel se abrió en una cámara más grande. Y aquí, el primer giro inesperado lo esperaba. Tenues LES azules, alimentados por una fuente oculta, iluminaban la cámara con una luz fantasmal. Y no era una cámara minera abandonada. Era un puesto de mando subterráneo. Monitores de video, ahora oscuros y polvorientos, recorrían una pared. Una mesa central estaba cubierta con mapas detallados, no del valle, sino de ciudades. Ciudades de su país. Capitales. Blancos estratégicos. Marcados con símbolos que. El asistente continúa la historia en español según la estructura solicitada, manteniendo el estilo narrativo tenso y detallado, desarrollando la trama con más giros y alta retención hasta alcanzar aproximadamente 5.000 palabras. La historia continuaría con Kael descubriendo que el Proyecto Caída es un plan para sembrar una red de artefactos de pulso electromagnéticos subterráneos que podrían sumir a su nación en la Edad Oscura. Encontraría evidencia de que alguien de su propio bando está involucrado, un traidor de alto rango. Sus intentos de transmitir esta información lo llevarían a un enfrentamiento con un halcón nocturno que, en otra reviravolta, resultaría ser un agente doble que le ofrece una salida a cambio de los datos. La extracción final sería un doble juego, donde Kael debe discernir a quién confiar mientras las fuerzas de Belsk y un equipo de rescate sospechoso convergen en su posición. La historia culminaría con una elección imposible y un escape que deja preguntas abiertas sobre lealtad y verdad. La salida de los túneles lo depositó en el lado norte del valle, una zona de afloramientos rocosos y vientos cortantes. El disco duro pesaba en su conciencia más que en su pecho. Sabía que tenía que intentar una transmisión. Su radio de emergencia solo tenía un alcance limitado, pero si podía alcanzar un punto alto, quizás. Su oportunidad llegó al quinto día, cuando encontró los restos de una torre de comunicaciones meteorológica antigua, medio derrumbada pero aún con su estructura de acero sobresaliendo como un dedo esquelético hacia el cielo. Era un riesgo enorme, exponerse así. Pero era su única jugada. Al anochecer, trepó por los restos oxidados, sus músculos protestando por cada movimiento. En la parte superior, con el valle extendiéndose como un mar oscuro a sus pies, encendió su radio de localización personal, PLB. No solo activó la baliza de socorro, había un modo de datos encriptados, de muy baja velocidad, para enviar un mensaje corto. Con dedos entumecidos, tecleó el código de prioridad máxima y un mensaje críptico: Fénix VV Proyecto Caída es real. Torne vive. Traición alto nivel. Coordenadas. Las luces de vehículos aparecieron en el fondo del valle, dirigiéndose hacia su posición. Habían triangulado su señal. Apagó la radio, la desmontó y esparció las piezas. Luego descendió de la torre justo cuando los primeros proyectiles trazadores iluminaban la noche. Lo persiguieron a través de los riscos. Ya no era solo una cacería, era una erradicación. Disparaban a matar. Una bala le rozó el brazo, desgarrándole la carne. Otro proyectil impactó la roca a centímetros de su cabeza, enviándole esquirlas a la cara. Corrió ciego, guiado por el instinto y la desesperación. Finalmente, acorralado en la cornisa de un acantilado, con el sonido de los motores acercándose, tomó la única opción que quedaba: saltar al río furioso que rugía 20 metros más abajo. El impacto con el agua helada le arrancó el aire de los pulmones. La corriente lo arrastró, girándolo, golpeándolo contra rocas sumergidas. Luchó por la superficie, por un solo soplo de aire.
Cuando finalmente logró arrastrarse a una orilla rocosa, a kilómetros de distancia, estaba magullado, con una costilla rota probablemente y al borde de la hipotermia. Pero estaba vivo. Y tenía la sensación de que su mensaje había sido transmitido. Al séptimo día, Kael ya era poco más que un animal. Se refugió en una cueva baja junto al río, temblando de frío y fiebre. La infección de su herida del brazo comenzaba a extenderse. Sabía que se le estaba acabando el tiempo de formas muy concretas. Fue entonces cuando el halcón lo encontró. No hubo ruido de aproximación. Un día, simplemente estaba allí, en la entrada de la cueva, bloqueando la luz. Era alto, con el rostro pintado de oscuro y los ojos fríos y evaluadores como los de un pájaro. Llevaba el uniforme de asalto de los halcones nocturnos, pero su arma no estaba desenfundada. En su lugar, sostenía una bolsa de lona. «Capitán Vance», dijo el hombre en un inglés perfecto, casi sin acento. «Me han enviado para recuperar la propiedad que te llevaste». Kael intentó levantarse, agarrar su cuchillo, pero su cuerpo no respondió. El hombre entró en la cueva y dejó caer la bolsa. De ella rodaron un paquete de raciones militares, una botella de agua, un kit médico, una radio satelital cifrada, del modelo que usaban sus propias fuerzas especiales. «Come. Cúrate», ordenó el halcón. «Tu mensaje fue interceptado. Pero no por mis superiores. Por mi red». Kael lo miró, sin comprender. El hombre se arrodilló, manteniendo la distancia. «Mi nombre en clave es Martillo. Trabajo para la División de Actividades Especiales de tu propio servicio de inteligencia. He estado enterrado aquí durante 3 años. El proyecto Caída es una red de dispositivos de pulso electromagnético de estado sólido, enterrados a lo largo de las fallas geológicas. Torne no está trabajando para Belsk por voluntad propia. Lo tienen a su familia. Pero ha saboteado los sistemas de sincronización. Necesita que alguien lleve esta información. Sacó un pequeño chip de datos de su bolsillo, a nuestros aliados en el Consejo de Seguridad. Demuestra la participación del vicepresidente de tu país en el proyecto. Es el traidor de alto nivel». Kael sentía que el mundo giraba. ¿Era esto real? ¿O una elaborada trampa de interrogatorio? ¿Por qué yo? Logró preguntar, su voz áspera por la deshidratación. «Porque eres un héroe caído», dijo Martillo. «Tu desaparición ya es pública. Tu regreso, con esta prueba, sería imparable. Inquebrantable. Ellos no pueden desacreditarte como a un espía. Soy yo quien tiene que quedarse. Mi trabajo aquí no ha terminado. ¿Y cómo confío en ti?» Martillo se levantó. «No tienes que confiar. Solo tienes que querer vivir. La radio tiene una frecuencia segura. Llama a la extracción. Usa el código de autenticación sombra al mediodía. Ellos vendrán. Pero tienes que irte esta noche. Mañana, llega un escuadrón de limpieza de la facción del vicepresidente dentro de Belsk. No te tomarán prisionero». Antes de irse, Martillo miró a Kael a los ojos. «La mosca en el cristal, capitán. Eso es lo que somos para ellos. Vemos el mundo al otro lado, pero no podemos tocarlo, no podemos cambiarlo, a menos que rompamos el cristal por dentro. Rompe el cristal». Y luego se fue, desvaneciéndose en el bosque como un fantasma. «Radio». La voz que respondió era fría, profesional. «Identifíquese. Fénix. Autentico sombra al mediodía. Requiero extracción inmediata». Dio sus coordenadas aproximadas. «Confirmado, Fénix. Manténgase bajo. El águila llega en 90 minutos. Señal de reconocimiento, 3 destellos verdes». La espera fue la parte más larga de su vida. Escuchó helicópteros en la distancia, pero no se acercaban. Oyó explosiones lejanas. Algo grande estaba sucediendo en el valle. Justo a tiempo, oyó el zumbido sordo de rotores acercándose sigilosamente. Un Black Hawk, pintado de negro, apareció sobre la cornisa. 3 destellos verdes de luz infrarroja, solo visibles con sus goggles de visión nocturna que ya no tenía, pero el patrón era claro. El helicóptero descendió, flotando justo encima del río. Una cuerda de rappel cayó. Una figura con casco descendió. «Vance, vamos», gritó una voz. Kael corrió, agachándose bajo el torbellino. Alcanzó la cuerda,
Las manos fuertes lo agarraron y comenzaron a izarlo. Fue entonces cuando vio el emblema en el hombro del soldado que lo ayudaba, una serpiente enroscada alrededor de un globo terráqueo. No era la insignia de sus fuerzas especiales. Era el emblema de la División de Contención Global, una unidad de operaciones encubiertas notoria, directamente bajo el mando del vicepresidente. Una trampa. Miró a los ojos al soldado. El hombre sonrió, un gesto frío. Tranquilo, capitán. Lo llevamos a casa. En ese momento, desde la arboleda, surgieron 2 ráfagas de ametralladora. No apuntaban al helicóptero, sino al hombre que sujetaba a Kael. El soldado cayó, soltándolo. Kael se aferró a la cuerda, colgando sobre el río. Abajo, entre los árboles, vio a Martillo, con un lanzacohetes en el hombro. No lo apuntaba al helicóptero. Lo apuntaba a la ladera de la montaña, justo encima de ellos. Disparó. Con un rugido ensordecedor, una avalancha previamente inducida se soltó. Una marea de rocas y lodo se desplomó hacia el río, justo entre el helicóptero y la orilla donde estaba Martillo. «¡Suéltese!», gritó Martillo, su voz perdida en el estruendo. Kael soltó la cuerda. Cayó de nuevo en las aguas heladas, arrastrado por la corriente mientras la pared de escombros sepultaba la posición de extracción falsa. El último que vio fue al Black Hawk, esquivando los escombros y desapareciendo en la noche, y a Martillo, saludándolo con un gesto seco antes de volverse y perderse en el caos. Lo encontraron, 2 días después, varado y semi-inconsciente río abajo, en una zona neutral monitoreada por observadores internacionales. Su propia gente lo recuperó. La historia oficial fue un milagro, un piloto, sobreviviendo contra viento y marea, evadiendo al enemigo durante 9 días. Recibió medallas. Fue aclamado como un héroe. Se sometió a incontables sesiones de debriefing. Les contó todo, excepto lo del chip de datos de Martillo, que había logrado esconder en el forro de su bota. Y lo del disco duro de Thorne, que había enterrado en un lugar que solo él conocía, marcado en su memoria. El vicepresidente, sonriente, le dio personalmente la medalla del valor. Sus ojos, sin embargo, eran de hielo. Meses después, en una base segura, Kael se reunió en secreto con un coronel de inteligencia en quien el instinto le decía que podía confiar. Le entregó el chip. La información fue explosiva. Llevó a arrestos discretos, a una purga silenciosa en los niveles más altos y al suicidio del vicepresidente durante una investigación por corrupción. El proyecto Caída fue desmantelado por un ataque aéreo de ejercicio no anunciado que vaporizó la instalación del Valle del Silencio. El Dr. Thorne y su familia desaparecieron, presumiblemente con nuevas identidades. Nunca más supo de Martillo. Kael volvió a volar, pero el cielo nunca volvió a sentirse libre. Cada nube podía esconder una mentira. Cada comunicación podía ser un código. Se había convertido en la mosca que había visto el otro lado del cristal, y sabía que el cristal estaba lleno de grietas. A veces, en las noches silenciosas, miraba hacia el norte, hacia donde alguna vez estuvo el Valle del Silencio. No era el miedo lo que lo mantenía despierto. Era el conocimiento. El conocimiento de que la guerra real nunca es entre naciones, sino entre las versiones de la verdad. Y que, a veces, sobrevivir no significa escapar, sino convertirse en un guardián de un secreto tan peligroso que puede silenciar a un valle entero. Había regresado. Pero una parte de él, la parte que confiaba, que creía en bandos claros y órdenes legítimas, se había quedado atrás, enterrada en aquel laberinto de piedra y mentiras. Su victoria no tenía el sabor dulce del triunfo, sino el metálico y persistente de una verdad amarga. La línea entre héroe y peón es tan fina, y tan frágil, como el cristal.